No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. ¿A venir en metro, Juanjo? Enhorabuena. Sí, he dicho, como ya el domingo pasado me atreví. ¿Por el Papa? Por el Papa. ¿Ha sido un milagro esto, entonces, a lo mejor? Pues mira, a lo mejor ha sido un milagro que no ha sucedido. Es que Juanjo ha vuelto al metro. Porque los milagros... Es que todo esto vino de que un día... aparte de los misterios de la línea 5, que ya te he contado, iba en un tren de estos que no tienen separación entre vagones, y que es como un gusano. Es muy tremendo porque es un gusano y tú vas en el interior del cuerpo del gusano y vas siendo digerido por el gusano, o sea que llegas a destino saliendo por el colon. Saliendo por el culo de eso y completamente digerido. Yo he dicho colon, tú has dicho culo. Culo, bueno, es que el colon es anterior al culo, ¿no? Vale. Y que está, bueno, es que me voy, claro, porque me hablas del aparato digestivo y te pones a soñar, ¿no? No, porque el otro día estaba escribiendo un artículo que no sé si se ha publicado o no, porque yo creo que no, pero bueno, da igual, que aparecía una foto de un escarabajo pelotero, de estas fotos que yo comento. En el País Semanal. Y cada un escarabajo pelotero arrastrando no sé cuántas veces su peso con esa pelota de estiércol, ¿no? Por no decir mierda. Es asombroso, ¿no? Que dices, joder, la cantidad de seres que hay en la naturaleza y los raros que son. Pero luego yo pensé, bueno, pero para apreciar la rareza de este bicho, tengo que pensar primero en las semejanzas que tengo con él, para establecer un puente, porque para apreciar la rareza tienes que establecer un puente, ¿no? En el estándar, digamos. Y claro, entonces digo, bueno, pero resulta que está hecho de dos mitades idénticas pegadas entre sí, igual que nosotros, ¿no? O sea, resulta que tiene un tubo digestivo que empieza en la boca y termina en el culo, igual que nosotros. Resulta que por ese tubo digestivo, en fin, pasan muchas cosas, pasan muchos nutrientes y se producen multitud de operaciones ahí extrañísimas, ¿no?
Bueno, total, que fui viendo las semejanzas para hacerme más cargo de las extrañezas, pero al final vi que éramos iguales. O sea, que esto de hermano escarabajo que decía San Francisco llevaba toda razón. Pero bueno, a lo que iba. Que entonces iba un día en el metro con muy poca gente, porque al cogerlo en cabecera de línea, ahí va muy poca gente. Entonces yo miraba, yo estaba hacia final, en uno de los últimos, y miraba al principio, y veía las sinuosidades del gusano, porque claro, cómo va las curvas haciendo, del túnel, ¿no? Las curvas, que parecían los movimientos peristálticos y antiperistálticos de la digestión, ¿no? Y yo solo allí y tal, y bueno, 2 o 3 personas por ahí diseminadas, también como si fueran bonitos alimenticios, residuos del sistema digestivo del metro, ¿no? De ese tren. Y pensé que era el tren, que había cogido el tren de los muertos. Y bueno, a cosas que me dio un ataque de angustia. Pero un ataque de angustia muy fuerte. Yo no sé si tú has tenido alguna vez ataques de angustia, pero los ataques de angustia son... Bueno, hay que saber que los hay que saber que los tienes cuando los tienes. Hay que saber distinguirlos. Tú sabes distinguirlos. No, yo no los distingo. Un ataque de angustia, de ansiedad, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces llevaba meses sin coger el metro. Pero el domingo pasado, como había este follón con el Papa, lo cogí, porque además había mucha gente, porque claro, mucha gente ibas más en compañía, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, esta mañana he pensado, joder, si me atreví el domingo pasado, ¿por qué no? Y entonces lo he cogido. Y ahí al salir en Gran Vía, además hoy era de compartimentos, era de vagones. Me ha ocurrido una cosa que yo creo que hacía años que no... Bueno, tú sabes que la gente que te encuentras ahora a estas horas en Gran Vía, a las horas que vengo yo y tal, y a las que vienes tú, es gente que normalmente no se ha acostado. Y hay veces que encuentro más gente a la hora que vengo que a la hora que salgo. Claro, sí. No, bueno, no te he entendido. Pues porque hay más gente que no se ha acostado, que todavía está por la calle de fiesta, que hay gente que ya está en la calle a partir de las 12 del mediodía. Hay noches que la Gran Vía dices, pero ¿cómo es posible que hasta ahora haya tanta gente en la calle? Gente que no se ha acostado todavía, ¿no? Sí. Y que van a desayunar ahí a un McDonald's que hay ahí. Sí. Y luego es muy curioso porque hay como establecimientos pequeños en la Gran Vía que sirven pizzas y cosas así rápidas de gente que está intentando empapar en alcohol. Una pequeña multitud siempre ahí delante. Que sí. Y en Hortaleza, casi esquina Gran Vía, hay un estanco que yo tengo la impresión que está abierto toda la noche, no sé, porque cuando yo llego está abierto, ¿no? Y bueno, y vas viendo la tipología de las personas con las que te vas encontrando, y es curioso porque claro, te encuentras con mucha frustración. Porque claro, el sábado por la tarde-noche se coge con mucha euforia, pero a estas horas esa euforia en muchísimos casos se ha vuelto en frustración. Yo de hecho, en ese paseo hacia la puerta de la emisora de madrugada, ¿sabes lo que escucho mucho? Discusiones. Muchas discusiones. Yo también, muchísimas discusiones. Entre grupos de amigos, entre parejas. La noche... Y yo siempre pienso, tenían que haberse acostado antes. Claro, la noche no les ha salido bien. Y yo, claro, con frecuencia me acuerdo de mis noches de juventud. Claro, hay tantas noches que no salen bien. Bueno, la mayoría. Bueno, la mayoría, exacto, de las que salen bien, ¿te acuerdas? La mayoría no saben bien, ¿no? ¿Entonces te has ido en el metro o has venido? Y entonces, al salir, nada más salir del metro, se me ha acercado una chica adolescente que se la veía cansada, ¿no? Y que además cansada y descolgada, porque claro, esta es otra de la tipología que te encuentras. Gente que está sola porque se ha descolgado del grupo. Claro. O de la pareja. Discusión, por ejemplo. Lo que sea, se ha descolgado. Y entonces la chica estaba, pues eso, ya un poco
maltrecha, ¿no? Por las horas de la noche y tal. Y entonces se ha acercado y me ha pedido fuego. Fuego, que esto es algo que hace años que nadie pide. O sea, antes tú lo sabes, que era muy común acercarse a alguien en la calle. Cuando un mechero era un privilegio. ¿Tiene usted fuego, por favor? Alguien que se había dejado en casa, el mechero y tal. Pero era... yo no estoy hablando de una época muy remota, que a lo mejor tú no la recuerdas, pero era frecuente, no era... ¿Me da fuego, por favor? Entonces, a veces ibas tú fumando un cigarrillo y de tu cigarrillo me dabas fuego, y a veces sacabas un mechero. Y entonces, ese era un momento muy misterioso, porque era un momento de una gran intimidad entre dos desconocidos. Sobre todo en invierno, ¿no? Cuando tú sacabas un mechero, lo encendías, se lo acercabas, en otro agachaba la cabeza por el aire, tú tapabas con la mano la llama y las cabezas realmente estaban muy cerca, ¿no? Y era un momento de una intimidad insólita entre dos personas completamente desconocidas. ¿Y qué has hecho? No llevaba mechero, claro, he sentido. Pero a partir de ahora no saldrás sin mechero de casa. Pues casi, Buscan ¿no? los cajones, ¿no? Claro, he dicho, no tienes 40 cajones en casa. No, he dicho que no sentía y se ha ido. Pero que me ha hecho recordar esta época en la que la gente hacía un pedido muy raro. ¿Me da usted fuego, por favor? ¿Tienes fuego? Que es un pedido rarísimo, ¿no? Porque además, si nos remontamos a los orígenes del fuego, ¿no? O sea, ¿tú recuerdas aquella película maravillosa que se mueve en busca del fuego? Sí. Que era de un grupo, de una tribu que tenían fuego, pero no sabían fabricarlo. Sí, sí. Lo sabían conservar, pero no sabían fabricarlo. Y en una pelea con otro grupo, otra tribu, se les cae al portador del fuego, que no te pierdas tú la expresión esta, en sintagma, el portador del fuego, se le cae en fuego en un charco y se apaga. Y entonces, como no saben producirlo, envían a 2 personas en busca del fuego, por eso la película se llama Fuego. Y es una aventura, es una aventura maravillosa, ¿no? Van a buscar el fuego que no saben producir, ¿no? Y entonces, claro, el fuego, que es que el fuego nos cambia la vida. Nosotros somos hijos del fuego, porque claro, el fuego cambia la vida de los seres humanos de un modo radical. El fuego, la rueda, el internet. Sí, pero son los 3 grandes, ¿no? Pero el fuego primero, y yo creo que el fuego en un grado tan brutal como Internet, como Internet ahora en inteligencia artificial, que está cambiando. O sea, yo creo que nos tenemos que remontar para ver algo parecido a lo de la inteligencia artificial, nos tenemos que remontar al fuego. Pero, claro, pienso, o sea, qué curioso, cuando alguien veía en un bosque que de repente una hoja se convertía en otra cosa. Se convertía en otra cosa que era fuego, ¿no? O sea, qué misterio tan grande, ¿no? Qué espectáculo. ¿Cómo no atribuir eso a los dioses, ¿no? O sea, cómo misteriosamente cae un rayo del cielo, y de repente un bosque ardía, ¿no? Y luego, claro, imaginar que entraban estos seres humanos tan primitivos, nuestros ancestros, nuestros padres, ¿no? Y a lo mejor se encontraban un ciervo asado y decían, esto está mejor, ¿no? Está mejor, así que crudo. O sea, digiere mejor, está más rico, está churruscante, ¿no? Todo esto porque alguien te ha pedido fuego. Sabes que en inglés esa misma anécdota de alguien por la calle sería ¿me da usted luz? Que también es bonito, ¿no? Es muy bonito porque, claro, pongo metafórico, claro, luz tiene un significado, se puede interpretar en muchos significados. Fuego también,
Pero en luz, me da usted en luz. Bueno, todo esto lo que pasa en el metro ha superado y no te ha dado ninguna necesidad. Al salir, he subido las escalerillas andando, que tú sabes que hay mucha profundidad, pero sabes que recomiendan siempre que puedas subir, siempre que te encuentres con unas escaleras, intenta andando. Súbelas porque es un buen ejercicio cardio. Y cuando he llegado medio asfixiado a la Gran Vía, se me acerca esta chica que yo digo, ¿a qué viene? ¿No? Pero enseguida se acerca con el cigarrillo, me da usted fuego, por favor. Te habrá visto cara de tener un mechero, ¿no? Y ahora, supongo. Bueno, yo qué sé, me ha dicho, señor, me da usted fuego, por favor. Lo de señor me ha impresionado. Y ahora, mientras esperaba en la redacción, pensaba yo, ¿en fuego? O sea, ¿cómo? Porque ahora que estamos en época de incendios, porque enseguida ya han empezado los incendios de verano, ¿no? ¿Cómo el calor se convierte en fuego? ¿No? Porque no, realmente son cosas que no sabemos, ¿no? Sí, dices, bueno, por un aumento de temperatura, sí, pero ahí no explicas nada, ¿no? Y entonces he estado mirando y resulta que el calor hace que los átomos y las moléculas de las plantas, ¿no? se exciten. Y en esa excitación, es decir, se empiezan tú sometes a calor a una hoja, ¿verdad? Y entonces las moléculas y los átomos se excitan. Se excitan quiere decir que van de un lado para otro como locas, se empiezan a mover como locas, ¿no? Que me da San Pedro. Y entonces en esa excitación liberan gases. Entonces lo que se incendia realmente es el gas que liberan. Y ya el gas que no es el gas incendiado provoca provoca llama que va ya. Y entonces, y luego, claro, el fuego a su vez produce más fuego, y eso yo creo que es lo que llaman los incendios de segunda generación. ¿No te suena a ti esto? No. Pues creo que me suena de haberlo oído cuando había incendios, que son incendios producidos por el fuego mismo, ¿no? No recuerdo cuál exactamente, pero... Todo esto en el metro, o sea, todo esto... No, esto ya aquí en la redacción. Vale. Después de que la chica... he empezado a pensar, joder, que alguien te pida fuego cuando hace nada estábamos... enviando a gente a buscarlo, ¿no? Y que sea tan natural, que algo tan íntimo, me da usted fuego, por favor. Y lo que implica de acercamiento de las cabezas y tal. Y entonces he estado mirando eso y me he acordado de las bombillas antiguas que claro, ahora la gente no tiene esa experiencia, pero nosotros teníamos muchas bombillas desnudas. O sea, si veíamos cuando encendíamos la luz el filamento de la bombilla que se encendía, ¿no? Y que era... Pero sin cristal. No, con cristal. Bueno. O sea, quiero decir desnudas sin pantalla, que veníamos... Vale. Y yo recuerdo de ir a comprar bombillas por cuando se fundía. Juanjo, compra una bombilla de 40 vatios. 40 vatios era poquísimo. Si te acuerdas. Era penumbra, 40 vatios. Era penumbra, pero claro, gastaban 40 menos. Vatios, claro. Y yo siempre pensé, claro, que en la resistencia, que era hipnótico ver la resistencia al rojo vivo, porque vibraba, ¿no? Y si estabas en un estado así un poco alterado de conciencia, oías una música de Bach, ¿no? Ahí mirando la resistencia. Y yo siempre pensé que la resistencia enrollada se llamaba resistencia, o sea, porque se llama resistencia porque ofrece resistencia al paso de la corriente. Al paso de la corriente, ¿no? Pero yo pensé que la resistencia era producto del enrollamiento. No, el enrollamiento lo que hace es ocupar
tener más filamento en menos espacio. Ese es el objetivo pero no produce más resistencia porque esté enrollado. Pero yo pensé que los electrones, al tener que atravesar un filamento enrollado, se producía más resistencia y que esa resistencia es lo que provocaba que la resistencia se pusiera al rojo vivo. Y resulta que no, que es un poco parecido a lo que te decía antes. Es decir, los electrones intentan atravesar en tungsteno o en wolframio, de lo que esté hecho la resistencia de la bombilla, ¿no? Pero por ahí los átomos del wolframio, de lo que sea, están también muy alterados por el calor. Y entonces es como que no dejan pasar nada, ¿no? Es porque y eso es lo que provoca la luz. Está lleno. Y entonces el electrón va por ahí abriéndose camino, y ese encuentro entre el electrón y las moléculas o los átomos es lo que produce una liberación de energía que se traduce Juanjo, en calor y en luz. Juanjo, ven en taxi. Por favor, te lo pido. ¿No te has encontrado con el Papa en el metro? Eso sí que habría sido. Bueno, has cogido el metro. Bueno, antes contaba... El Papa, perdona, sí. Yo te dije el domingo pasado, se tenía que producir un milagro. Ya se ha producido, que tú has vuelto a coger el metro. Si aceptamos lo mío como milagro, vale. La tabla, o sea, el listón está muy bajo, ¿eh? Pero los milagros. Claro, últimamente, es un milagro de andar por casa. De andar por casa. Pero no se ha producido ningún milagro, en lo que te indica los bajísimos niveles de fe. O sea, una concentración del calibre de esta semana, o sea, con el Papa. Ser heredero de San Pedro, descendiente de San Pedro. O sea, siendo descendiente, no. Representante de Dios. Bueno, sí, además de descendiente de San Pedro, representante de Dios. Haciendo varias eucaristías, o sea, varios actos litúrgicos en los que convertía un trozo de pan y un poco de vino en cuerpo y sangre de Cristo, que es brutal, como decíamos. Bueno, retransmitido por la televisión pública, no te pierdas, ¿eh? La televisión pública retransmitiendo todas las misas. Parlamento aplaudiendo 7 minutos, da igual, 8, 10, 15, las masas, y ningún milagro. Algo ha fallado, ¿no? Algo ha fallado. Algo ha fallado. Ya había un momento en el que era como normal que estuviera el Papa, ¿no? Contaba Íñigo ese cuento del guionista de Fellini, cuyo nombre no recuerdo, del extraterrestre que de repente desembarca en un pueblo italiano y al principio todo el mundo quiere ver el extraterrestre y al final la gente acababa evitándolo, ya estaban cansados del extraterrestre, ¿no? Con el Papa igual, él hacía la similitud con el Papa en Roma. Sí. El Papa vive en Roma, entonces el Papa no es noticia. Allí en Roma, claro. Más en Roma, ¿no? Pero es que en España estaba empezando a pasar, ¿no? No, en España ha gustado mucho. Que sigue el Papa, ¿no? Ha gustado mucho. Sí. Y en todas partes. Y luego ha habido un detalle que a mí me ha encantado, ¿no? Que falla el avión, ¿no? Que además es el rey el que se da cuenta que en avión fallan. ¿Tú sabes esto? Sí, ¿no? que ve que un motor no da vueltas. Que el rey dijo, oye, que esto no va, ¿no? Y entonces le dice, señor Papa, no se apure, que yo presto mi Falcon, que yo no sabía que el rey tenía un Falcon, creí que compartían Falcon con el gobierno, pero tiene un Falcon propio, ¿no? Bueno, sí. Que y efectivamente llega en Falcon del rey y se van en Falcon del rey, pero no es el Falcon del rey, es el Falcon nuestro. No, quiero decir que hemos hecho un favor bueno, que el rey... Pero el que ha quedado bien es el rey, no España. El que ha quedado bien es el rey, pero yo también tengo una parte en esto, ¿no? Ha sido en un Falcon pagado por mis impuestos, en donde, o sea, hemos hecho un favor... nosotros, pero tal como decían los telediarios, es que el rey magnánicamente decía,
Mi Falcon. Toma las llaves de mi Falcon, ¿no? Tenga, dejo las llaves de mi Falcon. No, pero es verdad que ha faltado un milagro, ahora que lo dices. Ha faltado algo, ¿no? Lo digo completamente en serio. Había una viñeta de Julio Rey que era el Papa, bueno, pues al lado de Pedro Sánchez, al lado del Rey, claro, y el Papa pues es más, ¿no? Pero luego al lado de Florentino, claro. ¿Quién es más Dios? A ver, te iba a decir, esto es escandaloso. O sea, que no haya habido un milagro es una ausencia de Dios y de fe, porque los milagros se producen por la fe. Debería estar la gente apostatando por las ventanas, ¿no? No, pero es una cosa que hay que pensar. O sea, ningún ciego ha visto, ningún cojo ha andado, ningún... O sea, tú esperas un milagro clásico, joder. No, oye, que estos milagros son los que se producen en situaciones como esta, no digo en broma. Que ahora ya... Pero espérate que no se produzca durante el Mundial de Fútbol, que es otra religión, ¿no? Que se nos viene ahora encima. ¿Pero qué milagro se va a producir? ¿Que gane España? Bueno. O sea, ¿cuál sería el milagro? Pues, hombre, un milagro, digamos, del mismo grado de que a mí me ha ocurrido a salir del metro y a no haber tenido ataque de angustia y tal, semejante del mismo nivel, sería que ganara España. Tú entre curar a un ciego, o sea, que un ciego vea, o ir en metro, hombre... Estamos hablando de categorías diferentes. Hombre, ¿no? Por eso te digo que nosotros, has sido tú, Pino, el que has dicho que se ha producido conmigo un milagro. Sí. Y yo voy a aceptar un poco de broma. Pero realmente milagros fuertes no se ha producido ninguno, en el sentido de que alguien se haya curado de un cáncer. Nadie. O sea, quiero decir que esto es alucinante con las... Es decir, con las misas que ha dado... Pero esto que dices de un milagro en el Mundial. Por ejemplo, esta semana yo he escuchado varias veces a Feijóo, que además creo que lo ha dicho en 2 ocasiones, decir una cosa que a mí me parece arriesgada. Dice, no, es que España es el mejor país del mundo para nacer y para crecer y para vivir. España es el mejor país del mundo. Hombre, pregúntaselo a un francés o a un italiano, ¿no? ¿Pero quién ha dicho esto? Feijóo. ¿Pero a propósito de qué? No, haciendo campaña política y metiéndose con Pedro Sánchez. Entonces, claro, si el Papa hace un milagro, debería ser que España gane el Mundial, ¿no? Porque es el mejor país del mundo. No, el Papa ya se ha ido. Con el Papa no cuentes para... decir, el milagro se tenía que haber producido en presencia del Papa. No, lo que yo digo es que viniendo ahora en fútbol a sustituir al Papa, porque en fútbol es como tiene algo de religión también, bueno, tiene mucho de religión, porque en fútbol se mueve por la fe, ¿no? Quiero decir, en gran medida en fútbol se mueve por la fe, porque si no hubiera fe, ya me dirías tú, si no estaríamos abominando de la FIFA. El fútbol y otros deportes, mira, esta noche los Knicks han ganado la Liga de Baloncesto Americana después de 60 y pico años, y cuentan que el estadio estaba casi en silencio cuando estaba a punto de ganar, porque no se estaban creyendo ese milagro. ¿Qué estaba pasando? Sí. Bueno, pero es que el baloncesto seguramente en Estados Unidos tiene la importancia que aquí tiene el fútbol. Sí, o sea, que tiene esta dimensión. Pero te quiero decir que es que hay mucha... Es muy curioso que haya ocurrido esto, que el Papa se haya ido por una puerta y haya entrado el Mundial por otra, porque hay muchas similitudes entre una cosa y otra. Por ejemplo, ayer Peridis tuvo un momento... muy bueno, ¿no? Y es que alguien le chinchaba. O sea, Peridis estaba defendiendo al catolicismo general, sí. Estaba defendiendo el pobre la visita del Papa y al Papa, y se quedó más solo que a una. Pero en un momento determinado, alguien del resto de los contertulios dijo, joder, y es que a mí que me quiten un programa de televisión por transmitir la misa del Papa, en estado confesional y tal, me quitan un programa de televisión que yo veo todas las semanas, voy a verlo y me encuentro con la misa. Y Peridis dijo, yo ayer fui a escuchar Hora 25 y me encontré con el Mundial. Y esto me ha pasado a mí el jueves y el viernes también. Es decir, que el Papa me ha fastidiado los programas de la 1 por un lado, pero es que yo el jueves y el viernes te lo digo a ti, como jefe que eres de la SER, o sea, ¿por qué yo me voy a la cama a escuchar Hora 25
pongo en la radio y la única posibilidad que tengo es escuchar el Mundial. Porque es una religión. Porque es una religión. Bueno, pues, y porque es muy difícil luchar contra eso. Y te aseguro que yo he luchado contra eso. Pues me estás dando la razón. Pero podían dar las dos cosas. Es decir, podían... Pero aún así, habría una por encima de la otra. Porque tenemos varias maneras de dar cosas, ahora más que nunca, con la aplicación de la SER. Pero lo que tú escuchas cuando pones tu frecuencia habitual es lo que esta casa y otras casas escogen como lo prioritario. Yo no sé. Y lo prioritario es el fútbol. Yo no sé, porque yo cuando pongo el móvil para oír hora 25 en la cama, me sale, y en los días que hay las dos cosas, me sale como opción preferente, arriba, el fútbol, y después hora 25 y luego ya el mundo, ¿no? Pero es que el jueves y el viernes, con un panorama informativo brutal, quitaron hora 25, como el Papa ha quitado los programas de la 1. ¿Y quién jugaba? Me parece alucinante, ni idea. Te quedaste un rato. No, pero más aún te voy a decir. Ay, madre. Tú sabes que yo duermo con la radio encendida. Sí. Y que, bueno, me despierto, escucho un poco, tal, y el otro día me despierto de madrugada y estoy oyendo la retransmisión de un partido de fútbol. Por cambio horario, claro. Claro, un susto, porque pensé, porque yo estaba esperando el programa de la noche normal y entonces me sale una retransmisión a todo tren. Y por un momento pensé que estaba despierto y que era domingo por la tarde de mi infancia. Era un niño y estaba oyendo, y ahora ya la tengo que apagar porque en cualquier momento, o sea, igual que el Papa te aparecía allá donde fueras, encendieras lo que encendieras, o sea, abrías el microondas y se te aparecía el Papa, pues ahora en la radio, hagas lo que hagas, y en la televisión se te aparece el Mundial, y esto no puede ser. Javier, llamamos ¿a quién llamamos? ¿A Gurgen? No sé, llama a tus jefes, dile, oye, que nos dejen un hueco a los ateos de fútbol y de otras religiones. Y de otras religiones, que nos dejen un hueco, porque del mismo modo que el Papa alteró la circulación en Madrid, que no había quien se moviese por Madrid, el Mundial de Fútbol ha alterado la circulación mental. No hay manera de hacer algo que no te aparezca el Mundial. ¿Te puedo presentar a un devoto del fútbol? De esa religión, tú lo conoces, has estado aquí en el estudio una vez. Papa no pudiste traerlo, pero... un devoto era muy fácil. Juan Villoro, el escritor mexicano, es un gran escritor. Sí. Gran escritor, ha escrito también un libro, que es una recopilación de ensayos, El partido del fin del mundo, textos de fútbol, y como no podía ser de otra manera, está en México, porque se ha ido allí a ver fútbol. ¿Sabes que el Mundial se juega parcialmente en México? Más o menos. ¿O tampoco Tú sabes que yo he coincidido con Villoro varias veces, en México, por ahí. Y aquí estuvo aquí hace poco con el libro sobre... Y aquí estuvo, es un tipo estupendo, pero tiene este problema, ¿no? ¿Cuál? ¿El que le gusta el fútbol? Pues Juan Villoro está despierto ahora mismo en Ciudad de México. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Villoro, ¿qué tal? Lo primero, Juan, di lo que quieras. No te voy a hacer ninguna pregunta. Por alusiones, adelante, Juan. No, pues muy interesado en todo lo que estaban diciendo Juanjo y Javier. Recordaba yo que en el 2014, que fue la final del Mundial de Fútbol, que entonces se celebró en Brasil, en aquella época ustedes recordarán que la Iglesia Católica tenía dos papas, Ratzinger y Francisco, y casualmente la final del Mundial enfrentó a las naciones de ambos papas, Alemania y Argentina, de modo que un papa rezaba por un país, porque ambos eran, y el otro por el otro, y ambos eran muy aficionados al fútbol. En esa ocasión, el papa en retiro, que era Ratzinger, parece ser que tenía todavía mejores contactos con las deidades y ganó Alemania. Pero ganó Ratzinger, que había luchado con los nazis, curiosamente, ¿no? Pero Dios confiaba más en él, por lo que sé.
pero todavía tenía más influencias, parece ser, en aquel momento. Y bueno, sí, las similitudes entre religión, fútbol son grandes. Manuel Vázquez Montalbán escribió un libro que se llama precisamente Fútbol, la religión en busca de un Dios, y en lo único que difiero con ustedes es en que sería un milagro que ganara España. Es una de las naciones que es claramente favoritas para ganar el Mundial. Eso creo que pertenecería a la norma. Milagro sería que ganara México. Bueno, de hecho estoy pensando que hay una entrevista, porque todos los entrenadores y los jugadores de todos los países dicen, hombre, tenemos pocas posibilidades, pero podemos ganar, porque hay un sentimiento nacionalista, salvo el entrenador de Estados Unidos, que cuando le dijeron, ¿cree usted que, hombre, si se dan las circunstancias puede ganar? Y dijo, no, la verdad es que esto no podemos ganarlo. Reconoce sus propias limitaciones. Yo ayer escuché una entrevista en algún sitio. Escuché porque no tengo más remedio, o sea, no porque me interesara, ¿no? Te colaron. Que España estaría entre los 6 últimos, o sea, que entre los 6 últimos son bastantes posibilidades, ¿no? Entre los 6 últimos que quedan. O sea, entre los 6 últimos que quedan, ahí estaría España. No, seguramente, según todas las apuestas y todo está, no solo entre los 6, sino quizá entre los 2, Francia y España son los favoritos ahorita, pero bueno, eso no se sabe, en el fútbol pasan muchísimas cosas, claramente España tiene muchas posibilidades. ¿A ti te parece, Juan, que todo es exagerado en el fútbol del mismo modo que hay muchas cosas exageradas en la religión? No, sí, desde luego. ¿Se acuerdan de los espejos de los que hablaba Valle Inclán en el Callejón del Gato, allí en Madrid, verdad? Que distorsionaban la realidad y que le dieron la idea del esperpentismo. Lo mismo pasa con el fútbol, es un espejo acrecentado y distorsionado de las cosas que suceden, como los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato o de las ferias, y todo lo que se vive en el fútbol se acrecienta mientras sucede y luego parece que no fue tan relevante. Yo estuve en la inauguración del Estadio Azteca aquí en México y ver a 83,000 personas enfebrecidas y emocionadas, llorando por cualquier circunstancia, todas al mismo tiempo, 83,000 corazones latiendo al mismo ritmo, pues todo eso genera una energía verdaderamente sorprendente, pero en cuanto termine el partido volvemos a la realidad donde las cosas suceden de otro modo. ¿Tú cómo heredaste el fútbol, Juan? Bueno, por mi padre, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y entonces mi padre se enteró por primera vez que tenía hijos, porque antes de eso mi madre se hacía cargo absolutamente de todo, y mi padre tuvo que ocuparse de mí los domingos. Me llevó al zoológico, lo cual me divirtió, pero a la tercera vez que fuimos pues ya estaba yo tan aburrido como los leones del zoológico, y luego me llevó al cine y por supuesto me encantó, pero no siempre hay buenas películas para niños en la cartelera, y un día me llegó al fútbol, me entusiasmé y él dijo, bueno, yo aquí ya traigo a mi hijo todos los domingos, de modo que el lugar donde yo vi a mi padre más veces en toda mi vida fue un estadio de fútbol, y creo que eso me dio una pues cercanía sentimental con el juego, y ya no abandoné esa religión, a pesar de que la iglesia que la gestiona, que es la FIFA, es la más cuestionable de todas. Bueno, es una iglesia alucinante, ¿no? Que acaba de dar un premio a Trump, de la paz. O sea, es un papa de la FIFA, vamos, la FIFA, que es el Vaticano del fútbol, está completamente podrido, ¿eh? Pero bueno, no te quiero meter en ese medio. No, te quería decir, Juan, que yo he leído toda tu obra con muchísimo interés, y me ha llamado la atención al leer este libro la cantidad de energías que has puesto, porque no hay un solo aspecto del fútbol que no hayas tocado, o sea, que por cosas que para mí curiosísimas, ¿no? Cuando el balón yo creí que el balón era de cuero y parece que ya no, y que cuando se mojaba pesaba mucho, ahora parece que es de un material sintético y tal. Luego, el anecdotario, un torrente de anecdotario muchas veces interesantísimo, multitud de biografías encadenadas, algunas como la de este portero alemán que se tira a las vías del tren, ¿no?
que es un caso que pone los pelos de punta, ¿no? La biografía de Shakira y Piqué y tal. Bueno, es una enciclopedia alucinante, ¿no? O sea, se ha dedicado unas energías, es una especie de catecismo, ¿no? Esto de Yo creo que eso me viene, Juanjo, de ser un espectador mexicano. En México el público ha tenido que hacer más esfuerzo que los jugadores. En las tribunas nosotros tenemos una algarabía sin igual. Desgraciadamente no hay un campeonato mundial de públicos, porque nosotros podríamos llegar a la final en esas circunstancias, pero los jugadores hacen menos esfuerzo y nosotros fantaseamos y tratamos de mejorar el juego en nuestra mente. Yo creo que este tipo de actitud hacia el fútbol, la de ser un sufrido espectador mexicano, pues llenó mi cabeza de historias y cosas compensatorias que tratan de mejorar lo que ocurre en la cancha, pero hay historias realmente sorprendentes. Mencionabas la de Robert Enke, el portero de la selección alemana, que era una persona que tenía que transmitir seguridad. Su padre era psicólogo, él padecía una bipolaridad, el padre le dijo tienes que tomar medicamentos, pero él sabía que si lo hacía, en los exámenes de orina iban a aparecer rastros de ansiolíticos o antidepresivos, el medicamento que le prescribieran, y entonces él prefirió afrontar esto al natural, es decir, tratar de controlar su ansiedad, pero no pudo, porque su responsabilidad era justamente la de generarle confianza a los demás, y prefirió, como Ana Karenina, tirarse a las vías del tren, un suicidio sumamente dramático, que por supuesto conmovió a toda Alemania. Pero bueno, son esas historias que muchas veces están detrás del deporte y que a mí me ha interesado ver, porque yo estoy convencido de que los goles y las jugadas tienen una vida secreta que ocurre no necesariamente en el estadio. Mira, justo alrededor del estadio, cerca del que estás, los vecinos necesitan pases para entrar en esa zona, creo, para entrar y salir, y ahí está también nuestra compañera, que es mexicana, Fernanda Fernández. Se ha dado un paseo por esa colonia Santa Úrsula, detrás del Estadio Azteca, y tenía esta conversación. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿van a pasar a ver el partido? No, venimos nada más a ver el ambiente. Sí, gracias. ¿Y están contentos? No. Enojadísimos. Pues molestos, ¿no? No fue algo para los mexicanos realmente, porque no es algo para el pueblo, simplemente. Los precios, por ejemplo. Todo, ¿no? Encerrados en la milla, o sea, realmente estamos aquí porque no podemos salir de la milla. Amiga, ¿qué tal? Oye, ¿sí les han comprado para pintarse? Sí, todos, la verdad. ¿Y de qué colores traes? ¿De qué países? De todos los países. Todo lo del mundial es una paleta mundialista. Sí. Oye, ¿y eres vecina de por acá? Sí, vivimos aquí en la colonia Santa Úrsula. ¿Y están contentas del mundial o les está afectando? En parte nos afectó, pero pues en parte nos beneficia porque es cuando trabajamos. Pero como no están dejando, entrar hasta el estadio, pues en puntos medios. Entonces, están aprovechándose de la parte no tan padre para salir beneficiados. Bueno, lo importante es que no salimos hacia otra parte. Es que es una paradoja, Juan, que es un deporte en el que los jugadores que son muy jóvenes son extraordinariamente ricos, no saben nada de lo que es ser joven en el mundo, no van a tener nunca un problema de vivienda, por ejemplo, y en los estadios también, y más en este mundial, y más en países como Estados Unidos o en Canadá, es un deporte inasequible para la mayor parte de la gente, ¿no? Es una paradoja que el deporte más popular del mundo sea a la vez un acto exclusivo. Sí, efectivamente, Javier, y en eso tiene mucha responsabilidad la FIFA, que opera en México como una fuerza de ocupación. El avión privado de la FIFA pudo aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, cosa que está prohibida. Uy, se nos cortó la comunicación con Juan en México. Toluca, pero a AFA se le conceden este tipo de cosas. Hay un perímetro de seguridad de 2 kilómetros que mencionaban las personas que viven en el barrio de Santa Úrsula. En ese perímetro de 2 kilómetros que llaman de seguridad controlado por gente
coordinada por la FIFA, al grado de que los vecinos tienen que usar salvoconductos para entrar y salir de sus casas. Es una situación terrible, está tan acordonado el acceso que yo, para ir a la inauguración, me fui a dormir a casa de unos parientes que viven cerca del estadio para poder llegar caminando, porque de otra manera hubiera tenido que hacer una peregrinación de horas. Entonces es realmente una situación de caos. Estar dentro del estadio es, por supuesto, un privilegio inaudito, porque los precios de los boletos han rebasado cualquier expectativa. México fue sede de 2 mundiales previamente, en 1970, cuando Pelé se consagró, en 1986, que fue el mundial decisivo de Maradona, pero en esta ocasión, a diferencia de los otros mundiales, el acceso de la gente ha sido sumamente difícil, más allá de que somos falsamente anfitriones, porque Estados Unidos tiene 78 partidos y nosotros solamente 13, de modo que somos comparsas o hermanos menores de la fiesta organizada por Estados Unidos y por la FIFA. Aquel partido de Maradona, Juanjo, fue el de la mano de... ¿Tú lo sabes? El de la mano de Dios. Sí, yo siempre he pensado en eso. Ahí se cruzan religión y fútbol. Sí. Claro, sí he pensado que eso... Claro que en fútbol es muy tramposo, ¿no? Porque eso acongado era como un gol legal y encima bendecido por Dios. Estamos hablando aquí de religión y fútbol, pero ese es un caso muy excepcional. Pero a mí me llama la atención cuando veo algún partido de fútbol por la tele, porque los veo igual que voy a misa de vez en cuando, sin querer, esto de que se agarren, eso no debe estar prohibido, eso de que se agarren de la camiseta. Esa es la pregunta. No, es una pregunta decisiva, Juanjo, porque mira, si se aplicara el reglamento, casi todos los tiros de esquina terminarían en penalti, porque efectivamente los jalones de camiseta son terribles y los abrazos, y ahí ha sido... Y a la vista del árbitro. A la vista del árbitro, pero como ya es una convención, se tolera, ¿no? Es que de estos delitos que se van permitiendo y que se convierten en hábito, pero ahí ha sido muy importante la aparición masiva del fútbol de mujeres, porque es un fútbol sin trampa y donde no vemos esas situaciones, o al menos no con tanta frecuencia. Yo creo que la gran reserva de honestidad hoy en día en el fútbol está en el que practican las mujeres. Es un tema que a mí me ha interesado mucho, porque hay mucho menos fingimiento y no solamente de los tiros de esquina, sino que nosotros vemos situaciones verdaderamente teatrales en donde un jugador le hacen un rozón en el hombro y entonces se tira al piso y rueda y se lleva las manos al rostro como si hubieran estado a punto de decapitarlo, y luego llega un utilero, le pasa una esponjita sobre el rostro y revive, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones totalmente fingidas, afortunadamente en el fútbol de mujeres no sucede. Pues hablando de fútbol de mujeres, te quería preguntar cómo está tu mujer futbolista y si cuando veis un partido juntos lo veis desde distintos puntos de vista. Es decir, tú en punto de vista masculino, que bueno, que está bien que se agarren, y ella es más rigurosa con la normativa, ¿no? Bueno, ella todavía juega fútbol, está, no sé si al borde del retiro, porque se resiste a dejar las canchas. Estuvo a punto de ser profesional, pero en aquella época era prácticamente imposible. La Liga Mexicana apenas a partir de 2017 tuvo profesionalismo, pero bueno, para mí desde luego es una bendición, para seguir con los términos religiosos, que mi matrimonio no peligre durante el Mundial, porque Sofía es tan aficionada como yo, y en ocasiones desde luego tenemos discrepancias y casi siempre ella tiene razón. Juan Villoro, que es autor de El partido del fin del mundo, textos de fútbol, publicado en España por Libros del Cao. Juan, gracias por estar despierto hasta ahora en México. Cuídate. Al contrario, mucho. Gracias a ustedes. Al estar despierto a esta hora, pensaba yo que recordando los libros de
de Juanjo con Arzuaga, me tocaba el papel del Neandertal, no del Homo sapiens. Un abrazo muy fuerte, Juan. Hasta luego, Juan. Un abrazo, Cuídate. Juanjo, un abrazo, Javier, chao. Mira, alguien me manda un mensaje y dice que ahí está el milagro. ¿No querías un milagro? ¿Cuál ha sido? Hemos hablado de fútbol. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.